Bueno, esta es la mesa centrada en campañas y para ello tenemos 3 herramientas, es decir, agencias, proyectos que ayudan en el día a día obviamente a muchos clientes a ejecutar todo esto, ¿no? Entonces, tenemos, bueno, por ordenarnos, Carlos Molina, CEO de Tidart, Paul Gómez, CRM and Marketing Automation Consultant en Retail Rocket y Geray Fraga, Lead Sales Iberia para Skippers. Por poneros un poco en situación y que expliquéis, pues, qué hace cada uno de vuestros proyectos y qué los vincula más a la parte de fidelización. Empezamos por allí. Cuéntanos, Geray. Buenos días a todos. Gracias por darme esta oportunidad de estar aquí. Y nada, lo que tú decías, bueno, Skippers es una empresa donde tenemos varias soluciones, todas ellas SaaS y todas ellas enfocadas a mejorar la relación de las marcas con los consumidores. En cuanto a la parte de la fidelización, es una de las verticales que tenemos, que es Skippers Customer Experience, y lo que hacemos es dar la posibilidad de análisis cualitativo. Escuchar qué es lo que sienten los usuarios para poder también obtener esta información y fidelizarlos adaptando mejor tus comunicaciones y tus contactos con ellos. Ok, Paul, en vuestro caso. Sí, Retail Rocket es una all-in-one platform que se centra en el management de la retención de usuarios a nivel e-commerce y tenemos una base de Big Data, entonces partimos siempre del uso de datos, del procesamiento de estos datos, ¿vale? Y con un enfoque siempre de personalización a todos los usuarios. Entonces, con esta personalización lo que hacemos es ofrecer una experiencia de usuario a cada usuario en concreto, personalizada, y que los vínculos que se establecen con la marca a través de esta comunicación pues sean idóneos. Ok, personalización basada en Big Data. Claro, oh, yeah. Está de moda el Big Data, ¿no? Carlos, ¿vosotros? Bueno, nosotros somos una agencia de medios, ¿no? Muchas veces es una parte muy desconocida, la parte de fidelización que se puede trabajar en la agencia de medios. Todo el mundo cuando piensa en fidelización, ¿no? Piensa en emailing, notificaciones push, ¿no? De tu propia base. Y todo el mundo entiende, ¿no? Y en cualquier campaña que hagas se entiende el concepto de que es una campaña de prospecting, que es una campaña de remarketing, pero no todo el mundo aplica campañas de reengagement, ¿no? Que es precisamente, ¿no? Esta parte de intentar impulsar la compra o mejorar la compra de aquellos usuarios que ya te han comprado previamente. Incluso hay anunciantes que les da miedo, ¿no? En el sentido de, si ya me compran, ¿para qué les voy a impactar, no? No vaya a ser que los canse. Bueno, que los canse o están pensando que a lo mejor están malgastando parte del presupuesto porque ya son compradores. Ya tengo mi email, ¿no? Al cual le voy a impactar con email y piensan que a lo mejor no es necesario seguir impactándoles. Bueno, ahora hablaremos un poco de todo esto. No, sin duda, porque engancha muy bien en la segunda pregunta pendiente, que sería, ¿cuáles son las campañas las básicas, ¿no? La que debería pensar todo e-commerce, pues en vuestro caso, ¿no? Pues para trabajar ese re-engagement que comentabas. Pues justo, precisamente estas de re-engagement, ¿no? Son campañas que van orientadas y a mucha gente le vuela la cabeza cuando dices una campaña de prospecting son campañas que van a usuarios nuevos. Una de remarketing es a gente que ha entrado pero no ha convertido. Y una de re-engagement es a gente que ha convertido. Coño, ¿por qué impactas a la gente que convierte? Para mejorar la frecuencia de compra. Claro. Sobre todo si tienes productos o servicios que al final no son de compra única. Hay algunos de Spotify, pues no te va a comprar la licencia varias veces, ¿no? Yeah. Es un poco ridículo. A lo mejor puedes hacer un upselling, por ejemplo, para venderle el pack familiar. Pues tiene sentido hacer ¿no? Puedes utilizar esta parte de fidelización con la parte de inversión en medios para mejorar la recurrencia de las compras, por ejemplo. Muy importante. Hacer upselling, ¿no? Sobre determinados productos, aunque sean de compra única, ¿no? Un Spotify que decíamos, pues a lo mejor le puedes vender el pack familiar. A lo mejor el usuario no sabía que existía ese tipo de pack dentro de su casa y que en vez de pagar los 8,99 pues puede pagar 15,90 y tener dos, ¿no? Claro. Ok, y por centrarlo un poco, funcionaría más o menos como el remarketing, pero a listas diferentes. En plan, al final es, oye, tengo la lista de los que me han visitado y no han comprado, tengo la lista de los que han comprado y trabajo sobre esta de la misma manera. Sí y no. Es decir, tecnológicamente la forma de segmentar o cualificar esa audiencia o de generar esas audiencias se comporta a través de eventos, igual que se comporta a través de eventos las listas de remarketing o cualquier otra. Aquí hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? A la hora de generarlo porque puedes entrar en la duda, ¿no? Al final disponemos de un mogollón de datos, ¿no? Muchísimos datos a la hora de poder elegir, ¿no? Cómo impactar a la gente o a qué tipo de gente impactar, ¿no? En cada uno de los casos. Ahí hay que diseñar una estrategia súper clara desde el principio para poder hacerlo y que
luego los anuncios o lo que le muestres a cada usuario sea relevante, que esto es la clave. Claro. En el momento en que dejes de ser relevante, te conviertes... Yo tengo amigos normales que no se dedican a marketing, en plan de banca y cosas de esas, y cuando le pregunto a alguno de mis amigos, le digo, oye, ¿tú sabes lo que es el remarketing? Y me dice, sí, joder, ese es ese secador de pelo de Amazon que te persigue durante 6 meses por la web. Eso Claro. es mal. Igual que eso ocurre en remarketing, en reengagement, si eres pesado, si no le aportas valor al cliente, deja de ser una estrategia útil y pues no funciona, ¿no? Ok, después profundizamos. En vuestro caso, Retail Rocket, que normalmente, simplificando mucho, y sé que hay mucho más, pero uno suele partir de la base de, eso es lo de que entras en la web y te personaliza los productos que te aparecen, y eso sigue pareciendo muy previa compra, ¿no? Correcto. Sé que hay más cosas, pero ¿cuáles son las acciones dentro del ecosistema que permiten? De hecho, esto fue el inicio, pero para hacer la personalización on-site requiere captar mucho volumen de datos, procesarlos. Nos dimos cuenta que esto lo podíamos usar luego, posteriormente, para tratar campañas post-compra, a nivel de retención, a nivel de segmentación, a nivel de establecer flujos. Entonces, con todos estos datos, lo que tenemos es un modelo matemático que escanea los datos transaccionales de tu base de clientes y te segmenta. Espera. Modelo matemático que están los datos. Vale, perdón. ¿Vale? Es que Un algoritmo. muy temprano. Y con estos datos lo que podemos hacer es entender cómo se está comportando tu base de clientes. ¿Qué es un cliente VIP? ¿Qué es un cliente que es leal? ¿Qué es un first time buyer? Este es muy fácil de determinar. El problema es cuando entras ya en partes donde, no sé, una perfumería, por ejemplo, que hay una cierta recurrencia de compra. Un usuario VIP es uno que compra con recurrencia, pero también con un valor de carrito alto. Pero quizás tenemos uno leal que no compra tanto valor, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos el desarrollo de cada uno de estos segmentos? ¿Mediante qué canales? Entonces, con todos estos datos, lo que hacemos es crear una estrategia, una hipótesis CRM, con la que trabajamos e intentamos cuadrar todos estos impactos, que puede ser email marketing, web push, pero también, como dice Carlos, hay que tener en cuenta todos los canales digitales y todos los puntos de contacto con el usuario. Era lo que te iba a decir, que porque lo primero que mencionabas era como los canales propios, ¿no? Correcto. Email, las push. ¿Se puede llegar a gestionar la publicidad también? ¿O se usa como fuente de datos para que después un TIDA, por ejemplo, lo aplique? ¿No? Exacto. Nosotros le pasamos ¡Qué el CSV a complementariedad, qué Carlos maravilla! y Carlos puede planificar las campañas con los emails. Ya sabes quién pertenece a un cliente VIP. Entonces, bueno, le hacemos un retargeting específico. En el caso que sea un caso con poca recurrencia, también hay que mantener ahí un poco de awareness para que esté top of mind, ¿vale? Claro. Quizás no te va a hacer una segunda compra en 2 semanas, pero hay que estar ahí siempre y con puntos muy controlados de contacto con los usuarios, que cuando los atoxicamos ya sabemos qué pasa. Vale, con lo cual sí que queda claro que hay mucho más allá de la personalización web, es decir, que Totalmente. se puede personalizar en los emails y también activar a nivel de mensajes directos lanzados a través de... Al fin y al cabo hay que entender lo que es la base de datos, cada usuario, qué es lo que quiere y qué le interesa a ese usuario. Si tú le ofreces un contenido, ya sea mediante un anuncio, un email o incluso en la propia web, algo que no es de su interés, ahí estás disminuyendo su interés, su atención, entonces tienes un riesgo de perderlo. Te haya comprado o no te haya comprado. Ok. Y en vuestro caso, Geray, ¿cuáles serían como las campañas clave, ¿no? que trabajáis para la parte Bueno, de... lo más básico que hace la mayoría de la gente es un NPS y a partir de ahí piensan si la gente está fidelizada o no, si están contentos con cómo ha sido la experiencia de compra. Pero nosotros consideramos que lo más básico... Por entenderlo, por ver un poco la complementariedad de nuevo aquí con Navilla, uno es como más automático, capto los datos sin que el usuario intervenga y en vuestro caso ya me partes de se lo pregunto y a ver qué me cuenta. Exacto, pero no solo tras una experiencia de compra, que es lo más típico, sino ir un paso más allá y en cualquier punto de contacto poder obtener esta información. Cuando están navegando en tu página web y llevan 3 minutos y dices, es como un pollo sin cabeza, ¿no? ¿Por qué está perdido? Preguntarle por qué está 17 perdido. páginas visitadas y no acaba de comprar. ¿Qué pasa? Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo has encontrado? O cuando has tenido una incidencia y contactas con support, cuando contactas con redes sociales, saber qué percibe el cliente en cada punto de contacto con la marca para poder mejorar todas las experiencias que ellos tienen contigo. Al final puede ser que la compra vaya muy bien, pero si la próxima vez que vuelvo a la web ya estoy fidelizado, no encuentro lo que quiero, me han perdido, igual no vuelvo nunca más, y tener analizado toda esa información es básico para poder luego alimentar todo el resto de campañas también que se pueden hacer. Eso sería entonces que mientras estás navegando, a los 3 minutos y medio de repente te sale un pequeño aviso de
¿estás siendo satisfactoria la experiencia en la web? Sí, sería un ejemplo se podría segmentar mucho más y para hacerlo mucho más adaptado. Por ejemplo, tú te vas de la página web y ¿por qué te vas? Cuando vas a cerrar el botón antes de irte, pues a lo mejor por pricing, porque no tengo tiempo, porque no he encontrado lo que quiero o porque tardas, o sea, no te está funcionando el buscador. Cuando haces una interacción por chat, en cualquier momento, adaptar siempre el mensaje a la interacción que estás teniendo y los motivos por los cuales puede estar siendo satisfactoria o no la experiencia. Ahí lo vincularía más a un esfuerzo de CRO o de UX, ¿no? No es algo que vaya a actuar inmediatamente, como me va a dar los aprendizajes a nivel analítico para ver qué está pasando y poder yo mejorar después pues, el buscador o mejorar la navegación o lo que sea. Exactamente, en ese aspecto es más analizar la experiencia del cliente, la usabilidad, para poder mejorar a medio plazo e incluso tener acciones momentáneas. Si yo, por ejemplo, sé que Carlos está en mi página web y que me abandona por precio, le puedo dar en el momento un cupón de descuento para que no se vaya por precio. Y son también acciones en tiempo real o incluso si sé que es él, si lo tenemos identificado, podría alguien de atención al cliente llamarlo, lo que decíamos de un cliente VIP, decirle, oh, pues ¿por qué te vas? Tal, en el mismo momento y tratar de fidelizarlo. Y es algo que aporta mucho poder a la hora de cuando tú percibes la marca que esté en contacto real contigo. Ok. En la parte de esa data que se necesita para... ¿Cuáles serían la estructura de datos que un e-commerce que esté aquí tendría que estar activando para después poder hacer este tipo de campañas? Porque al final suena así, hay que hacerlo, pero oye, habrá que tener en el Google Tag Manager o algo la estructura de datos correcta, ¿no? Para que esto pueda pasar. Sí, aquí yo distinguiría como dos tipos de datos, ¿no? Unos datos de navegación del usuario, incluso después de haber realizado la compra. Esa información se puede almacenar. No es lo mismo si tienes un gran e-commerce con una variedad muy amplia de productos. Puedes saber que el usuario al final la compra electrónica, pero puedes saber si antes ha estado visitando, ha estado navegando, se ha estado comportando de alguna forma en otras categorías. Por lo tanto, puede ser susceptible de que le pueda interesar de cara al futuro comprar ese otro tipo de productos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hay otro tipo de datos que son de la compra en sí mismo, ¿no? Que también es muy interesante, de cara a poder pensar o poder diseñar estrategias para poder mostrarle publicidad posteriormente muy relacionada con el tipo de compra que ha realizado en un momento. Sobre todo, estoy hablando cuando, bueno, pues un e-commerce con mucha variedad de productos, si solo vendes un producto, pues solo puedes ofrecer uno, ¿no? Tampoco hay... Volvemos a Spotify. Bueno, pues es lo que no está Spotify en la sala. Sí que parece que los patrocino, ¿no? Pero no son ni clientes para ellos. Entonces, por un lado eso, datos de navegación, todo ese tipo de información es súper útil. Luego los datos propios de la compra. Y por último, las compras en sí mismos. Es decir, tienes que buscarte objetivos para mejorar esa fidelización. No puedes pretender que coges el lifetime value de tus clientes o el número de repeticiones de tus clientes al año y dices, pues me repiten 2 veces al año, ¿no? En 2 momentos muy puntuales, ¿no? A lo mejor en febrero y en Navidad, por decir algo. No puedes pretender pasar de 2 a 10 directamente y decir, no, es que voy a intentar mejorar la frecuencia de compra y entonces los voy a freír. Todos y cada uno de los días les voy a mostrar campañas para intentar. Lo que vas a hacer muchas veces es conseguir cansarles y encima perder clientes. Tienes que marcarte objetivos basados en esos datos que recoges para ir mejorando poco a poco la frecuencia y además por segmentos. No todo el mundo se va a compartir igual, se va a comportar igual. Dentro de cada uno de los clientes llamamos los más asiduos los lovers, ¿no? Entonces, tenemos como clusters de clientes en base al número de repeticiones o los VIP que tú contabas, por los pedidos medios de compra. Toda esa parte es muy importante y hay que intentar trabajar estrategias específicas para cada uno de ellos, porque a los VIP no le valen no solo desde el punto de vista de comunicación, sino incluso la frecuencia de comunicación no les vale lo mismo unas cosas que otras. A los que son lovers, ¿no? Que ya te compran todos los meses, pues a lo mejor no es importante recordarles que tienes que estar ahí, intentando solo mejorar la recurrencia de compra, que tiene una recurrencia de compra muy alta versus otros clusters. A lo mejor lo tienes que conseguir es solo mejorar su experiencia para que sigan siendo lovers, trabajar en estrategias para dar a conocer los productos a sus amigos, por ejemplo, intentar más trabajar embajadores de marca. Más embajadores de marca, por ejemplo, el nombre lovers es ideal, ¿no? Para crear embajadores con ellos. Entonces, la idea es eso, ¿no?
sentarte previamente, porque además muchas veces esto ocurre, que luego llega un cliente, le cuentas dentro de una propuesta, pues mira, podemos hacer esto. Venga, pues ¿cuándo empezamos? Mañana. No, pero es que no has empezado. Es decir, hay que preparar toda la estructura El de trabajo datos. empieza ahora. Claro, el trabajo empieza ahora y en 6 meses vamos a empezar a poder ejecutar todo este tipo de cosas. Porque tienes que preparar la información, diseñar la estrategia dentro de todas y cada una de las campañas para ser capaz en un futuro próximo, en 3 meses, 6 meses, de poder empezar a ejecutar esta estrategia. Te lo juro, porque me estaban entrando sudores al escucharte, porque me recuerda mucho al área de CRM, ¿no? De CRM al que suele trabajar más con el email marketing. Es, oye, ese lenguaje que tenemos utilizado de hagamos clusters para entonces ir trabajando la estructura de emails por separado por cada grupo. Y aquí es como, ojo, que seguramente haya sinergias y podríamos utilizar casi la misma Y clusterización. trabajamos con los equipos de CRM, de hecho, con las integraciones que existen hoy en día, de hecho es clave, ¿no? Seguro que hablamos luego un poco de toda esta pérdida de datos, pero precisamente es clave las integraciones de los CRMs con las plataformas de compra para permitirnos llegar incluso más allá, ¿no? Esa información que muchas veces, por mucho que queramos desde el punto de vista de una agencia de medios con pixelados, registro de eventos, etcétera, etcétera, hay determinada información que se pierde, ¿no? Y esa información tan valiosa que está en los CRMs, siempre que se puede trabajar en colaboración con la compañía de ese departamento, es súper valioso para nosotros. Y al final lo que significa es que no va a ser el lanzo una suite de banners o una campaña abierta, sino el no, vamos por cluster, por cada público que tienes, una campaña de medios diferenciada. Hay más limitaciones que en CRM. Por ejemplo, en CRM, más allá desde el punto de vista tecnológico, no hay limitaciones, tú puedes mandar un email individual a cada uno. Puedes hacerlo con su nombre. Puedes montar, oye, voy a montar grupos de clusters de 20, ¿no? Y a cada uno le envío una comunicación más allá del coñazo de tener que prepararlo. Sí. Desde el punto de vista digital, no puedes crear audiencias tan pequeñas a las cuales impactar por restricciones que hay desde el punto de vista de la privacidad. No podrías asignar. Entonces, cada una de las plataformas tiene restricciones y tienes que adaptarte un poco a eso. Muchas veces te coge, ¿no? Te conectas con el CRM y, joder, tenemos 52 clusters de tal. Cuando coges esa información, la trasladas directamente a las fuentes de tráfico y la identificación que tienen las fuentes de tráfico sobre todos y cada uno de sus usuarios te devuelven audiencias, pues mira, aquí hay 60 personas, pues esas 60 personas serán la leche y tendremos la comunicación perfecta, pero no podemos impactarlos, porque no puedo impactar audiencias tan pequeñas porque no se permite. De hecho, cada vez menos los Google y Facebook van pidiendo, venga, impacta toda España, por favor, amplía, que ya mi máquina de Machine Learning... De hecho, es interesante porque... aquí hay que trabajar mucho, es un tema interesante. Si solo vas desde el punto de vista del performance, de la compra pura en cada uno de los momentos y no te paras a pensar en el impacto desde el punto de vista de comunicación, hay veces que esas campañas, desde el punto de vista de eficiencia, son mucho más eficientes. Porque cuando tú impactas en una audiencia, digo, oye, todas las mujeres españolas interesadas en moda, hay 10 millones, hay mogollón. No todas compran la misma moda, ni todas tienen la misma edad. Pero hay tantísima gente que el coste por impacto, los CPM son muy bajos. Entonces, aunque la efectividad de la campaña sea baja, que una cosa sea cara o que sea barata, que tu CPA o tu ROAS sea alto o sea bajo, depende de la relación entre el coste del impacto y la efectividad de ese impacto. ¿Qué ocurre? Que si tú coges una audiencia muy pequeña de 1000 personas y dices, jo, estos tíos son la leche, pero impactar a esas 1000 personas te salen unos precios altísimos, tendrás una relevancia muy alta, pero es probable que la relación entre las dos cosas, entre los ratios de conversión y los costes por impacto de cada uno de ellos, te salgan peor. Pero seguro que desde el punto de vista de la comunicación... podría acabar pasando que para llegar a esos 1000 te compense impactar a los 10 millones. podría pasar. De hecho, es una estrategia que se hace y se trabaja en las dos cosas, siempre teniendo en cuenta que cuando impactas a las 10 millones de mujeres, pues no las puedes impactar de forma individualizada, tan personalizada. Claro, esto genera. Tengo dos líneas de banners. La genérica que ataca a todo Dios y después la que estoy haciendo en 16 campañas diferentes y que igual no sé más bien cuál funciona mejor. Ahí depende un poco de la estrategia, ¿no? del anunciante y qué es lo que se quiera preparar y qué es lo que se quiere hacer. Y si se quiere ir en plan cirujano, pues te sale caro. En vuestro caso, Geray, empezando por ti ahora, ¿cuáles serían de las campañas que tienen vuestros clientes las que mejores resultados suelen dar, ¿no? Las que son, estas hay que hacerlas sí o sí porque notamos que cambia la aguja. Vale, las que mejor resultados están dando actualmente es dejar que se explayen. O sea, tú le pones a las personas en cada punto de contacto. Sí, les dejas les haces algunas preguntas, pero siempre con algún cuadro abierto de texto para poder luego hacer análisis de verbatims. Y a raíz de ahí poder saber
qué es lo que quiere la gente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, a lo mejor tú y yo vamos a comprar a la misma web, pero a mí me da igual que el producto llegue rápido y pagar un poco menos y esperar una semana. Y a lo mejor tú prefieres tenerlo en 48 horas y pagar un poco más. Eso, si tú dejas que te lo vayan contando a lo largo de todos los contactos que vas teniendo con ellos, puedes dar esa personalización mucho más adaptada para ti y para mí y así generar una fidelización más alta. ¿Y esto cómo se hace? Pues lanzando encuestas cada X pasos. Pues el primer día que tú entras en la web, un tipo de preguntas. El segundo día cuando estás navegando, aunque todo vaya bien o al finalizar la compra, o cuando recibes el pedido, otro tipo de preguntas, qué mejorarías, cómo harías, y dejar el cuadro abierto para que te cuenten y poder analizar toda esta información y luego también adaptar las campañas que luego tú puedas hacer para que tengan una experiencia mucho más gratificante. Al final, cuando consigues que la gente esté asociada, tú le das exactamente lo que quieren, es mucho más fácil que fidelizarlos y que se conviertan en embajadores, que sean ellos quienes recomiendan tu marca porque, oye, yo voy a comprar al mismo sitio que tú y a mí me tratan de una manera, a ti de otra, pues le vamos a decir a ellos dos que realmente nos escuchan y que nos dan una atención que es increíble y a día de hoy tiene muy buenos resultados esta parte de analizar todo el verbatim. Es como un proceso abierto de mejora continua, ¿no? Exactamente. ¿Se apagó esto? Ah, no, madre mía. Que vas dejando la encuesta y que la gente te va llenando tu backlog de cosas a mejorar en la web en base a lo que te van comentando sobre su experiencia. Exactamente, te van diciendo cómo podrías conseguir mejorar más, cómo podrías conseguir que la gente estuviera más contenta también y de manera individualizada también. Si al final yo te digo que tengo que no me importa mucho que el envío sea rápido y el resto de la gente sí que le importa, bueno, pues soy un bicho raro, ¿no? Soy un bicho raro. Pero si el 25% de tus clientes realmente por el perfil que tienen o por el tipo de producto que vendes, les da igual, no tienen esa necesidad de urgencia, pues igual tienes que enfocar más recursos en otras partes y no tanto en el que sean envíos urgentes, pues porque un porcentaje muy alto de tus clientes no aprecian, no reciben eso como algo principal o algo key y deberías cambiar un poco la estrategia. Y que esto se puede aplicar a todo, al área de soporte, al área de usabilidad de la web, a chatbox, a todo lo que tú puedas ofrecer a tus clientes y para ello tienes que dejar que hablen y analizar qué es lo que te dice la gente. Okay. Y en vuestro caso, las campañas que más lo petan de Retail Rocket. Yo diría que es específico a cada e-commerce. Esa es la típica para no decir nada. Ahora entro, ¿eh? No te preocupes. Como decía Carlos, tenemos muchos datos transaccionales a nivel de usuario, a nivel de CRM, qué impactos ha recibido. Entonces, si todo esto lo tienes logueado en un mismo sistema, te permite, uno, hacer un planning estratégico. Entonces, aquí ya entramos en la parte estratégica de cómo voy a impactar a cada segmento, a cada clúster o incluso a cada usuario y luego cómo lo hago. Esto ya son los medios, con email, mediante anuncios, mediante alguna acción on-site, etcétera, ¿vale? Campaña, alguna básica, por ejemplo, la típica de cumpleaños. Si quieres te lo avanzo ya un poco más. Ya me está gustando esto, ¿ves? Te lo hago un poco más complejo. Un cliente VIP no va a recibir una misma campaña de cumpleaños que uno que te ha comprado por primera vez. Ajá. Entonces, uno que es VIP, ¿le mandas un descuento? Yo te diría que no, porque sabes que te va a comprar seguramente. Entonces, quieres algo más personalizado, darle un early access a algo, a un evento, quizás muestras para que vea novedades. Ya acercarlo a esa fase embajador, lover, ¿no? Correcto lo que decía Carlos. Uno que es first time buyer, que quieres activar una segunda compra, ahí dale un descuento. Entonces, una vez te han hecho la primera o segunda compra, aquí trabaja la experiencia post-transacción. Es decir, si le ha gustado, te ha comprado una segunda vez es porque le han gustado los productos, pero toda esta comunicación y todos estos puntos con el cliente, ¿vale? Trabájalos de forma personalizada. Entonces, los vas promoviendo de un segmento donde te compró por primera vez, una segunda, hasta que lo tienes fidelizado y a partir de ahí intenta incrementar el valor monetario que está gestionando con tu marca. ¿Vale? Vale, ahí tendríamos un buen ejemplo de una campaña igual, que es la del cumpleaños, pero que se personaliza también en función al clúster que la adjudicas, ¿no? Correcto. Y luego hay otro tipo de campañas que a mí personalmente me gustan mucho, que es las Next Best Offer o incluso de recompra. Cuando tenemos un producto que inicia una secuencia de compras, ¿vale? Es interesante detectarlo porque sabemos que un usuario que te compra un producto A en un futuro y en unos tiempos muy concretos te va a comprar un producto B.
Esto puede ser complicado. Ejemplo, sí. Ejemplo. Supongo que si se compra una bici, sabemos que cae el casco. Pero quizás esta venta la quieres hacer al momento. Al mismo tiempo, vale, Exacto. vale. Entonces aquí haces un cross-selling en el momento. Pero sería la bici, sabemos que acabará cayendo un cambio de marchas top. Exacto. Quien te compra un electrodoméstico, al cabo de 11 meses, quizás te compra la extensión de garantía. Amigo. ¿Vale? Quien te compra una bici, quizás en 3 meses te compra unas luces, porque las que venían por defecto no eran buenas. Detectar esto es muy complicado. Entonces, Claro. si tenemos los datos y podemos procesar qué tipos de productos se venden juntos y en qué tiempos, es decir, estas secuencias de compra que tengan significancia estadística, aquí es donde nosotros podemos hacer impactos a este usuario de, ok, me has comprado esto y yo ya me anticipo. ¿Qué te parece si ahora esto? Pero mandando el email o el contacto en un punto muy concreto del Customer Journey. Es decir, no al momento, no un email post-transaccional, sino en 2 meses. Sí, que se automatiza que 3 meses más tarde se le ofrecerán las luces de la bici. Correcto, y que sea automático. Que sea el propio algoritmo que decida, ok, me has comprado producto A, en 2 semanas me compras producto B. Me Eso anticipo. justo era lo que estaba pensando. Es decir, porque puedes imaginar artesanalmente, ¿no? El detectar esto. Yo soy Marina de Bolsalea. Yo detecto que el que me compra este tipo de bolsas, sabes que lo vas conociendo a tu cliente y sabes cómo, es decir, es muy artesanal. Aquí entiendo que lo que lo hace escalable es que no tenga que hacerlo Marina, sino que, oye, se hace solo. Correcto. Pero quizás a Marina le interesa el de recompra. Hablemos del caso de Marina. Hablemos del caso de Marina, exacto, con el de recompra. Marina, que es un B2B, quizás está vendiendo siempre los mismos productos o tiene pedidos Siempre las similares. tote bags, siempre las tote bags. Correcto. Entonces, si sabes que un usuario te compra con una cierta frecuencia el mismo producto, anticípate también. Deja que sea el propio algoritmo que calcule a este usuario cuánto tarda en comprarse este mismo producto y te anticipas y le vas ofreciendo. Si no tienes un modelo de suscripción. Pero en el caso de un B2B creo que funciona muy bien este escenario. Vayan apuntando sus dudas porque se acerca el tiempo de final, así que pensadlo. Tenemos una Wi-Fi, por cierto, una Wi-Fi, si vengo. O sea, se llama Stage y la contraseña es laboratorio con la primera L mayúscula. Como es un White Lab, laboratorio L mayúscula, Stage. Estamos en la muerte de las cookies, ¿no? Ya hablando de esto mucho. ¿Cómo os afecta? Entiendo que a ti poco, porque en vuestro caso al final es captación directa de datos, con lo cual vosotros estáis tranquilísimos que se maten los demás, ¿no? Las cookies Sí, no. en ese aspecto a nosotros no es algo que vaya a afectarnos mucho porque, como te decía antes, es enviar encuestas en cada momento concreto y la información que podemos tener del cliente es cuando está logueado, cuando ha realizado una compra, no es tanto a través de cookies, es algo que ya figura en el CRM de nuestros clientes. Entonces, en esa parte, a día de hoy vivimos tranquilos con eso. No se sabe mañana, pero hoy Que estamos... aunque pueda saltarle la encuesta a alguien que no esté en el CRM porque no esté ni logueado, podría responderla igual y no habría problema por tema cookies. Exactamente, sí. ¿A vosotros, Retail Rocket? Nosotros somos first party cookies, Oh my God, entonces qué problema. estamos tranquilitos. Vale, y a vosotros supongo que os jode más la vida, ¿no? No nos vamos a engañar tampoco. Aquí hay ahora que no nos escucha nadie. La realidad es que depende, ¿no? Depende de dónde o cuáles son tus fuentes principales de medios de compra, ¿no? De compra de tráfico. Las cookies no desaparecen porque haya una legislación europea que diga que las cookies son ilegales. Desaparecen porque a Google le sale de las narices. Bueno, antes a Apple, Sí. es decir, y cuando Pero ha Google decidido- dijo, va, el mercado nos está diciendo, Claro, pero lo ha decidido Google, de hecho lo retrasó porque él quiso. unilateralmente. ¿Alguno de aquí se cree, de verdad, que Google le va a afectar la desaparición de las propias cookies de Chrome a ellos mismos? No. De hecho, lo harán cuando les dé la gana. La desaparición de las cookies va a afectar a Facebook le va a afectar tampoco, poco, muy poco. ¿A qué le va a afectar? A todos los demás. Entonces, depende un poco de cuál es tu planificación de medios. No me centro tanto en las cookies, sino en el tema de la privacidad, que ahí sí que afecta. Por ejemplo, sabéis, Apple se ha cepillado, le ha pegado un buen mordisco a Facebook con todo este tema de, bueno, pues de la privacidad, ¿no? En ese caso. Entonces, sin centrarme tanto en las cookies, porque depende mucho de los medios, sí es verdad que todos estos avances
abanderados, ¿no?, por diferentes compañías para proteger la privacidad de los usuarios, que muchas veces me da risa, ¿no? Google quita las cookies y saca una herramienta alternativa que es menos privativa que la anterior, que las propias cookies, que no era compliance ni con el GRPD, ¿no? Que es un poco la risa. Pero todo este camino, ¿no?, que se está recorriendo, al final no nos afecta desde el punto de vista a la capacidad de segmentación, se afecta al volumen que obtenemos de esa capacidad de segmentación, que es clave, como hemos visto antes, para la parte de medios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La clave para nosotros es poder trabajar o intentar trabajar el máximo posible con first party cookies, con herramientas, con CRMs, integraciones, toda esa información que es súper valiosa, que nos permite no estar tan limitados o evadir algunas de las limitaciones que hay a través de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Con todas estas limitaciones de la privacidad. Todas las conexiones que nos permite ahora mismo las fuentes de tráfico con los propios CRMs, con los clusters, todo esto que hemos hablado, a nosotros nos vienen fenomenal. Y eso nos ayuda a generar un matching muchísimo más alto y hacer mucho más eficientes las campañas, pero está afectando. Aunque sea un matching que después amplifiques, ¿no? En plan de, parto de esta base de datos más lookalikes, ¿no? Más usuarios parecidos. Correcto. Pero bueno, ya partes de una... Pero, Rubén, esto es loyalty, es fidelización. Si es prospecting, no bueno, vale. pero parto de la base de datos de los compradores. Es re-engagement. Sí, es verdad que tecnológicamente las plataformas se defienden. Ah, otro que estaba con el móvil. Es tuyo, no haciendo pasa nada. Las plataformas, a su vez, pues también están avanzando tecnológicamente en muchísimos sentidos, no solo midiendo desde el punto de vista estadístico un montón de cosas que antes no se podían hacer, ¿no? O con algoritmos o probabilísticos para poder medir y poder ampliar, o mejorar esa capacidad de segmentación de audiencias a través de otra tecnología como Lookalike, que es el nombre común que se le da. Usuarios parecidos. Que Google se llama similar, por ejemplo, y depende de cada uno. Carlos Molina, Paul Gómez, Geray Fraga, de verdad, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para ellos. Muchas gracias. Dale al like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros vídeos en portada.